capítulo 7 del 1 al 10 en el nombre del Señor. Habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de corazón. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, porque los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo. Amén. Amén, gloria al Señor. Mire, aquí mi hija le proyectaba más o menos la imagen de ese templo que construyó el rey Salomón, de ese templo que hemos estado hablando en esta serie de mensajes relacionados a este tema. Y aquí, antes de continuar, voy a volver a recalcar lo que les decía al principio. Si alguno de los que hoy está conectado, el Señor ha preparado todas las cosas para que usted en el día de hoy se haya conectado. Y quiero invitarle a que usted pueda escribirnos allí para al final del mensaje estar orando por ello. ¿En qué área le gustaría desempeñarse a usted en la obra del Señor? ¿O qué le gustaría a usted que Dios hiciera con usted? ¿Qué quisiera usted que Dios hiciera en su vida? Si usted lo puede escribir, mire, el Señor hoy le está colocando a ustedes un desafío. Y aquí vamos a ver a los valientes que se van a atrever a escribir allí para nosotros estar orando. Esto no es mío, es del Señor. Él les está poniendo este desafío. Y el Señor le dice: anótate, coloca allí para estar orando. Mire, este templo que habíamos dicho, cuando este templo se levantó en el monte Moriah. El monte Moriah era donde Abraham había ido a sacrificar a su hijo Isaac. En obediencia, ese era el monte Moriah. Allí, aquel lugar, era la era de Ornán Jebuseo. Este era un hombre que estaba dispuesto a entregarle a David todo. Le dijo: David, yo te doy el terreno, los bueyes, la leña, todo lo que sea necesario, te lo doy, te lo regalo, te lo entrego. Pero David, que tenía un corazón, habíamos dicho, conforme al corazón del Señor, él le dijo: no, aquí hay una gran enseñanza, pero no vamos a entrar en ella. Él le dijo: no, no lo acepto, sino que lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto a mi Dios que nada me cueste. Y dice que él pagó 600 siclos de oro por aquel lugar. Y en aquel lugar Salomón edificó el templo. Y en aquel lugar Salomón, cuando ya todo el templo estaba terminado, dice que él
invitó a todo Israel para que fuera allí al templo. Y cuando estaba, dice Salomón, allí en el templo, orando al Señor, dice que él se inclinó de rodillas y alzó sus manos a los cielos y clamó al Señor y le pidió que sus oídos siempre estuvieran atentos al clamor de su pueblo, que sus ojos siempre estuvieran puestos en el pueblo de Israel, que si ellos fallaban, si ellos se equivocaban, cada vez que vinieran humillados a la planta de él, sus oídos estarían atentos para oír la oración de su pueblo. Y dice que cuando él terminó de hacer una lista de ruegos y clamores al Señor y peticiones a Dios, dice entonces que el Señor le respondió. Le respondió porque en ese mismo momento algo sucedió allí en el templo. El templo que para los israelitas era un lugar importante. El templo que para los israelitas era la esencia de su adoración. Allí en el templo estaba su religión, allí estaba la política, la economía, lo social, lo cultural, porque todo giraba en torno al templo. Y entonces el Señor oyó el clamor, la oración de Salomón. Y el Señor se manifestó y el Señor también respondió allí, porque dice que en ese mismo momento que él acabó la oración, dice que descendió fuego del cielo, dice que la presencia del Señor inundó aquel lugar, la presencia del Señor descendió sobre aquel templo y dice que descendió fuego del cielo que consumió los sacrificios, consumió el holocausto que allí estaba preparado, porque había descendido la gloria del Señor en el templo, esa misma gloria que había descendido en el monte Sinaí, esa misma gloria que dice que allí en el Sinaí venían truenos, venían relámpagos, había una nube, había algo que sucedía allí, dice que allí en el monte donde estaban los truenos, los relámpagos, donde el monte se estremecía, porque la gloria y la presencia del Señor estaba allí, esa misma gloria descendió allí en el templo de Salomón y lo llenó todo, llenó cada lugar, llenó cada espacio, porque la gloria del Señor se manifestó en aquel lugar. Y mire, dice que cuando allí estaba la gloria del Señor, los sacerdotes que estaban allí no podían entrar, porque aquel lugar estaba lleno de la presencia del Señor. Y cuando el pueblo vio lo que estaba sucediendo, cuando el pueblo observó, que el pueblo se inclinó, se arrodilló allí ante la presencia de su Dios y alabaron y glorificaron el nombre del Señor. Amén. Y ellos dijeron, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque cuando la presencia de Dios se mueve, la presencia del Señor lo cambia todo. Hoy nosotros estamos conectados junto a ustedes, pero cuando la presencia de mi Dios se hace sentir, cuando la presencia de mi Dios se mueve, la presencia de mi Señor lo cambia todo. Todo comienza a transformarse, un aire parece distinto, este ambiente, esta atmósfera, este aire que respiramos es distinto, es diferente, porque la presencia de mi Señor se está moviendo. Y hoy la presencia de mi Señor que llegue hasta tus hogares, que pueda moverse allí este ambiente, esta atmósfera distinta. Que dice que cuando allí venía había una nieblina, algo. ¿Por qué? Porque no podían ver con sus ojos lo que allí estaba sucediendo. Porque dice que en aquel día cuando estaría
llena todo. Mire, el Señor, la gloria de Dios, se manifestó allí en el monte Sinaí. Cuando Moisés levantó aquel tabernáculo y lo levantó por primera vez, la gloria del Señor se manifestó. Y ahora en el templo del Señor, en este templo que Salomón había hecho, la gloria del Señor ahora también descendía sobre aquel lugar. Y en el Nuevo Testamento también vemos la suprema revelación de la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, porque dice que cuando estaba allí Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración, dice que la gloria del Señor descendió sobre Jesús. Y en el libro de San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Hombre. Amén. Que el Señor nos bendiga, porque allí en Jesucristo vemos la gloria del Señor manifestada. Mire, ¿y ahora qué sucede con esta gran obra de arte? ¿Qué pasa ahora con este templo? Con este templo que había sido hecho con las mejores cosas. ¿Qué pasa ahora con este templo? La palabra del Señor nos dice que este templo fue saqueado, que este templo fue incendiado, que este templo fue profanado, que allí se llevaron todos los utensilios que habían sido consagrados al servicio de la casa del Señor. Se llevaron estos utensilios para colocarlos en lugares paganos, para colocarlos en los templos de los dioses paganos. Fue una tragedia muy grande lo que sucedió con este bello templo, porque en el año 586 el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, y allí él se llevó preso a los reyes, se llevó preso a los príncipes, se llevó preso a los poderosos, y solamente quedaron en Jerusalén los ancianos. Amén. Solamente quedaron en Jerusalén los pobres, amén, los campesinos, para poder trabajar la tierra. La desobediencia y la idolatría de Israel los llevó nuevamente a la esclavitud. Jerusalén quedó totalmente desolada. Espinos y cardos crecieron allí, y los palacios estaban desolados, y allí había mucha tristeza, mucha pobreza. Las murallas estaban caídas, el templo estaba totalmente destruido. Era cueva de chacales, como había profetizado Jeremías. Ahora era una burla, ahora era un escarnio entre las naciones, porque Dios les había dicho a ellos, Dios les había dicho que el día que ellos se alejaran del Jehová de los ejércitos, el día que ellos adoraran, el día que ellos sirvieran a otros dioses, entonces Él los echaría de la tierra, y entonces sería para burla y para escarnio. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare por allí, será de espanto. Ahora era la burla, ahora era el escarnio para las demás naciones. Ahora los que los veían meneaban la cabeza. ¿Qué ha pasado con este pueblo? Ahora dice el salmista: nos entregas como ovejas al matadero,
nos avergüenzas, nos hace retroceder ante el enemigo, nos saquean y nos hace esparcido por todas las naciones, dice en el Salmos 44. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque el oído del Señor no se ha ensordecido para oír el clamor de su pueblo, porque Salomón había clamado y había pedido: Jehová, que tus oídos siempre estén atentos, siempre estén dispuestos para oír a tu pueblo que se humille a ti. Y el Señor oyó el clamor de su pueblo, y el Señor escuchó el clamor de su pueblo, y lo volvió a su tierra, lo volvió a su lugar de donde ellos expulsado, donde ellos tuvieron 70 años en cautiverio. Pero sabe, ellos aprendieron allí ellos aprendieron a vivir sin el templo. Allí ellos aprendieron a vivir sin el templo. Aprendieron ellos allí. Fue un trabajo duro, pero aprendieron a aferrarse solamente a su Dios, porque ya nunca más ellos seguirían a otros dioses, porque allí ellos aprendieron la lección, aprendieron a tener que reconocer siempre a su Dios y no irse tras otros dioses. Nunca más ellos seguirían a otros dioses. Y sabe, en el libro de Nehemías vemos la reconstrucción de este templo que fue destruido. Vemos allí cómo se volvió a reconstruir ese templo que estaba totalmente destruido. Y dice la palabra del Señor que los sacerdotes ancianos que habían visto la gloria del primer templo, cuando vieron la reconstrucción de este templo, dice que ellos lloraban porque ellos habían visto la magnificencia, la gloria del primer templo, porque en el tiempo de David había abundancia y riqueza, pero ahora Israel estaba empobrecido y aquel templo fue levantado con materiales simples, con materiales sencillos. Por eso estos sacerdotes lloraban allí. Y ahora ya no estaba el arca del pacto, ya no estaba el arca del pacto allí. Y ahora la presencia y la gloria del Señor no descendió en aquel templo. Porque sabe, todas las cosas nuestro Señor Jesucristo las iba a cambiar. La palabra del Señor dice que Él busca al corazón humilde, al corazón contrito en el espíritu, al corazón humillado, a ese corazón que tiembla a la palabra del Señor. Y sabe, Chile sabe de temblores, Chile conoce lo que es un temblor. Cuando hay un temblor, todas las cosas se mueven, todas las cosas cambian. Por eso aquí dice que Él se alegra del que tiembla a la palabra del Señor, del que se mueve a la palabra del Señor, del que cuando escucha la palabra del Señor no se queda quieto, no se queda inmóvil, no se queda estático, sino que se mueve, algo produce, algo hace en ti la palabra del Señor, que no te deja quieto, sino que te mueve para que anuncies, para que publiques, para que digas cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, porque algo tiene que pasar en ti, porque algo tiene que producirse en ti, porque Él sobre todas las cosas se goza, dice Isaías, del corazón que tiembla cuando oye la palabra del Señor. Cuando mientras Israel estuvo conectado con el Señor, mientras Israel estuvo en los caminos del Señor, todo para Israel
fluía de buena manera, mientras él tenía conexión con su Señor, todo marchaba bien, había prosperidad, había abundancia, había salud, había alegría, la tierra era fértil, no había ni plaga, nada. Porque todo era abundante, porque Israel recibía los beneficios de su Señor, porque él estaba en armonía con su Dios. Amén. Y hoy el Señor nos hace la siguiente pregunta. Y hoy Él nos dice, ¿tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida? ¿O le hemos sacado de nuestro ser? ¿Hemos dado prioridad a las cosas de Dios? ¿O estamos haciendo igual como hacía Israel, buscando otros dioses y dejando a nuestro Señor de lado? Hoy Él nos hace esta pregunta. Jesucristo cambió todas las cosas. Ya no era necesario ir al templo, porque Jesucristo ahora cambió todas las cosas, porque Él trasladó el templo a tu corazón, a mi corazón, porque la palabra del Señor nos dice, o no sabéis, o ignoráis que vosotros sois templo del Dios vivo, que el mismo Dios mora en nosotros, que en nuestros corazones mora el Espíritu Santo del Señor, está en nuestra vida. Y hoy el Señor te pregunta, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Está destruido? Tal vez tu templo está destruido. Tal vez algo ha pasado en tu corazón, en tu mente, en tu ser, y ese templo está destruido. Pero hoy el Señor quiere reconstruir ese templo. Hoy el Señor, que tiene todo el poder para armar lo que está roto, para armar lo que está destruido, hoy el Señor quiere levantarte. Hoy el Señor quiere reconstruir en ti el nuevo templo en tu corazón. Amén. ¿Y sabes para qué Él quiere hacer eso? Él quiere reconstruir tu templo para que Él pueda llenarlo con tu presencia. Amén. Y cuando Él lo llena con su presencia, entonces allí hay gozo, entonces en tu corazón hay alegría, hay paz, hay comunión. Y cuando tienen la comunión con el Señor, reciben de los beneficios de nuestro Padre Celestial. Y Él quiere beneficiarte. Por eso hoy Él te invita a reconstruir tu tabernáculo, a reconstruir nuevamente tu tabernáculo. Lo que pueda estar roto, quebrado, mi Señor tiene el poder para restaurarlo. Mi Señor tiene el poder para armarlo de nuevo. Y hoy Él nos da esa oportunidad. Hoy Él nos está ofreciendo esa oportunidad. Miren, el Señor quiere limpiar nuestras mentes. A veces en nuestras mentes, en nuestros corazones, hay enojo, hay ira, hay engaño. A veces en nuestros corazones hay murmuraciones. Pero el Señor, lo que sea que esté en tu corazón, lo que sea que esté en tu mente, el Señor hoy lo quiere limpiar. El Señor hoy quiere limpiarlo, quiere santificarlo. El Señor hoy quiere glorificarse en tu vida. ¿Para qué? Para que sea Cristo el que more en tu corazón, para que tú puedas recibir cada uno de los beneficios de nuestro Señor. Que el Señor